Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que lo estén viendo y provechos están comiendo. El día de hoy vamos a hablar sobre quién se queda, quién se tiene que ir y quién tiene que llegar al Liverpool Fútbol Club bajo las nuevas órdenes de Andoni Iraola. Que por cierto, un paréntesis, el equipo técnico de Andoni Iraola que estaba en el Bournemouth ha rescindido de su contrato, si está bien dicho, pues enhorabuena. Y muy probablemente en muy poco tiempo se va a terminar uniendo al cuerpo técnico de Iraola dentro del Liverpool. Es una nueva era en la cual Iraola tiene que hacer muchísimos cambios, tiene que corregir muchísimas cosas y obviamente tiene que devolver al Liverpool a lo que era un templo absoluto. Tiene que volver a recuperar muchas cosas que se perdieron bajo el mandato de Arne Slot, el dictador Slot, y fuera de eso hay muchas cosas que ver, pero en este video nos vamos a concentrar únicamente en ver el desempeño de todos los jugadores del Liverpool, desde los arqueros hasta los delanteros, y vamos a empezar obviamente por lo más bajo hasta lo más alto, no refiriéndome al peor rendimiento de cada uno de los jugadores, sino desde los arqueros, la defensa, el mediocampo y la delantera, y vamos a contemplar absolutamente todas las competiciones de la temporada pasada, siendo Community Shield, Premier League, Champions League, FA Cup y Carabao Cup. 5 competiciones en las cuales todos los jugadores han disputado partidos debidamente cada uno. Así que sin mucho titubeo vamos a empezar con la parte baja, por los arqueros. Empezaremos primero con los titulares y de ahí los suplentes. Alisson Becker. La temporada de Alisson Becker ha sido muy buena. Creo que Alisson Becker se mantiene entre los top 5 mejores arqueros del mundo y lo lleva haciendo durante muchísimos años. Alisson Becker es el pilar o uno de los pilares más importantes que tiene el Liverpool de los últimos años, junto con Virgil van Dijk obviamente, y Alisson Becker ha tomado un rol bastante importante bajo los palos. Obviamente que Mamardashvili y hasta incluso nuestro querido Freddie Woodman han dado actuaciones bastante importantes, pero también sus actuaciones dependen muchísimo de la defensa, y es ahí donde los arqueros terminan teniendo un pésimo desarrollo de personaje, vamos a decirlo de alguna manera. Pero Alisson Becker la pasó muy mal durante toda la temporada porque tuvo muchísimas lesiones, jugó no todos los partidos que hubiese deseado jugar, y al final de la campaña, en declaraciones del propio Alisson Becker, dijo que se había perdido los partidos o algunos partidos del Liverpool para poder llegar al 100% y disputar el Mundial de la mejor manera con Brasil. Alisson Becker ha sido convocado en 36 partidos y ha jugado 35 de los partidos en los cuales ha sido convocado, o sea, ha jugado prácticamente todos los partidos, no ha tenido ningún gol, ninguna asistencia, pero sí ha dejado actuaciones bastante importantes, y como les dije al principio, Alisson Becker ha sido uno de los pilares y sigue siendo uno de los pilares importantes dentro del proyecto del Liverpool para volver a resurgir al club. Yo me lo quedaría un año más o 2 años más, el tiempo que sea necesario para que Alisson Becker siga demostrando que es un arquero muy bueno, pero sí es cierto que si hubiese estado nuestro queridísimo Kelleher, creo que ahí las cosas hubiesen cambiado bastante, porque recordemos que Alisson Becker ha estado teniendo mucho interés por parte de la Juventus, pero al final el Liverpool ha terminado activando un año más de contrato para Alisson Becker, y es así que Alisson Becker se va a quedar un poco más de tiempo dentro del Liverpool, así que yo me lo quedo. Pasaremos con Georgi Mamardashvili. La temporada de Mamardashvili ha sido bastante extraña y obviamente ha dejado muchísimo que desear porque no mostró el performance ni el nivel que tuvo dentro del Valencia. El Liverpool, recordemos que lo había comprado y lo había dejado un año cedido todavía en Valencia, y después ya fue para Anfield obviamente y se hizo portero suplente, el segundo portero, porque Kelleher había sido vendido. Mamardashvili creo que su temporada terminó sujeta a la deficiencia absoluta que hubo dentro de la defensa del Liverpool, porque sí es cierto que ha tapado penales, es cierto que ha dado buenas impresiones, pero también se ha comido goles tontos, también ha tenido muchos errores bajo la portería del Liverpool y ha dejado mucho que desear. Si hubiese estado Kelleher, yo sinceramente me quedaba con Kelleher y a Mamardashvili lo hubiese vendido o cedido nuevamente, pero teniendo en cuenta que solo tenemos 3 porteros, que son Mamardashvili, Woodman y Alisson Becker, pues yo sinceramente me quedaría obviamente con Mamardashvili. Si tuviese la opción de recomprar a Kelleher y ceder o vender a Mamardashvili, yo lo haría, pero como solo estamos hablando de quién tiene que irse y quién tiene que quedarse, pues bueno, yo me lo quedaría, porque si vemos la realidad, el Liverpool no va a vender a Mamardashvili y no va a traer de vuelta a Kelleher. Yo creo que la mejor opción de todas sería quedarnos con Mamardashvili y ver lo que puede pasar de cara a los siguientes mercados de fichajes, si es que hay algún portero muy bueno como para que el Liverpool lo pueda fichar. Mamardashvili ha sido convocado en 54 partidos y ha jugado 20 de ellos, en los cuales obviamente están Premier, FA Cup, Carabao Cup y Champions League, y ha habido partidos en los cuales él ha tenido mucho protagonismo y hay partidos en los cuales que no, así que la decisión final es que me lo quedo. Pasamos con el tercer portero y una de las sorpresas creo que más grandes que ha tenido el Liverpool, al menos de los porteros, en esta temporada que ha pasado, porque Freddie Woodman dio un performance increíble, bestial, bravísimo. Ha dado una muy buena impresión en Premier League, porque recordemos que Mamardashvili y Alisson Becker habían sufrido lesiones y no había ningún portero quien pueda suplir esas dos bajas, y por eso es que existen 3 porteros. Obviamente ya sé que les estoy explicando con manzanitas algo que todo el mundo ya sabe, pero bueno, pues tengo que hacer doler un poco más el video. Freddie Woodman jugó 4 partidos y esos 4 partidos hizo apariciones increíbles. Obviamente lo de Freddie Woodman es un caso aparte porque, por lo mismo que digo, solo ha jugado 4 partidos. Es cierto que ha demostrado un nivel increíble
en 4 partidos nada más, y yo sinceramente lo cedería para que pueda evolucionar y pueda seguir jugando como lo hemos estado viendo en los únicos 4 partidos que hemos visto, porque Freddie Woodman ha sido convocado 34 veces y solo ha podido disputar 4 partidos, pero el nivel que dejó ver, la verdad que es bastante alto. Yo no me lo quedaría, la verdad que creo que quedárselo como tercer portero es empezar a desgastar el nivel que tiene, y lo mandaría cedido a cualquier equipo que pueda tenerlo de titular o al menos de segundo portero, pero no, yo creo que de titular sería muchísimo mejor para que Freddie Woodman termine agarrando más experiencia y pueda venir a Liverpool de una manera distinta. Imaginemos en el supuesto caso de que Freddie Woodman se va cedido y vuelva como uno de los mejores porteros en nivel. Yo creo que sería algo bastante interesante y sinceramente creo que la mejor opción para Freddie Woodman sería cederlo. Así que en la portería esas serían mis decisiones. Alisson Becker se queda, Mamardashvili se queda y Freddie Woodman se va cedido, y podrían subir a Arman Pekshi al tercer equipo como tercer portero y dejarlo jugar en las inferiores como lo viene haciendo, porque recordemos que Arman Pekshi había sido fichado y obviamente está teniendo su desarrollo de personaje lentamente en las inferiores del club. No ha disputado todavía ningún partido con el primer equipo, pero veremos lo que puede pasar con Arman Pekshi, porque todo puede pasar. Pasaremos a la parte defensiva y creo que aquí me voy a alargar bastante porque tenemos muchos nombres de qué tocar, muchos nombres de qué hablar y tengo opiniones que creo que va a ser bastante divididas. Vamos a empezar por los centrales. Primero, Virgil van Dijk. Vamos a empezar por Virgil van Dijk. La temporada de Virgil van Dijk sigue siendo extraordinaria independientemente del bajón de rendimiento de absolutamente todos los jugadores de Liverpool. Creo que el capitán ha demostrado que todavía sigue siendo el capitán. Obviamente que ha tenido momentos en los cuales le quedaba grande, entre muchas comillas, el tema de capitán, porque no podía controlar el vestuario y no podía controlar a los jugadores dentro del campo. A veces parecía que nadie le hacía caso y obviamente que el equipo estaba en decadencia bajo las órdenes de Arne Slot. Aún así, con todo esto que ha estado pasando en el entorno de Virgil van Dijk, ha tenido performance y ha tenido actuaciones bastante buenas. Ha salvado muchísimas veces al Liverpool, también ha malogrado bastante la defensa porque subía demasiado para el mediocampo junto con Konaté, que yo sinceramente ese planteamiento de Arne Slot no lo entendía demasiado, porque cuando el Liverpool no tenía la pelota, Konaté salía hasta más del medio del campo para poder recuperarla y nunca entendía el porqué. Virgil van Dijk ha tenido deficiencias defendiendo, pero también ha tenido aciertos muy buenos en la parte defensiva, tanto aéreas, salidas de balón, recuperación de balón, terreno de suelo, ha sido muy bueno, pero creo que es el único de la defensa que se podría salvar Virgil van Dijk, porque el resto ha sido desastrosa, para que te das cuenta el nivel que tiene Virgil van Dijk. Virgil van Dijk ha sido convocado en 55 partidos, con la edad que tiene nuestro querido Virgil van Dijk de 34 años, ha jugado los 55 partidos en los cuales ha sido convocado, ha metido 8 goles, 3 asistencias, eso equivale obviamente a 11 contribuciones de gol para nuestro capitán con 34 años, una barbaridad tremenda que con esa edad siga teniendo ese nivel y siga aportando muchísimo al equipo. Obviamente yo me voy a quedar con Virgil van Dijk, no lo vendería ni lo cedería, nada que ver. Creo que Virgil van Dijk todavía tiene un año más para poder brindarle al Liverpool, al igual que Alisson Becker, y como dije al principio del video, tanto Alisson Becker como Virgil van Dijk son los pilares absolutos para que el Liverpool pueda seguir encaminándose y recuperar el nivel que había perdido bajo las órdenes de Arne Slot. Así que para mí Virgil van Dijk se queda, es un rotundo sí. Pasaremos ahora al otro lado de la moneda con Konaté, Ibrahima Konaté, que por cierto, paréntesis, Ibrahima Konaté se fue y ya es jugador oficial del Real Madrid, porque Konaté no terminó renovando con el Liverpool Fútbol Club. Se dice de que Konaté había pedido unos 300.000 libras semanales de sueldo y el Liverpool no lo iba a aceptar, y creo que aquí pueden haber dos opciones. Konaté iba a usar esa excusa de que no le quisieron renovar el contrato porque no le dieron la plata que estaba pidiendo y por eso se fue al Real Madrid y se va como agente libre, y la segunda opción es que realmente el Liverpool no quería darle y de repente no llegaron a un acuerdo, no llegaron a ningún lugar que pueda beneficiar a ambas partes y al final terminó yéndose como agente libre. Yo sinceramente soy más fiel creyente de la primera opción, porque el tipejo no se esperó ni 2 semanas, ni una semana en realidad, desde que había anunciado de que se iba como agente libre al final de la temporada, y terminó fichando por el Real Madrid. Literalmente pasaron días o una semana exagerando y ya era jugador del Real Madrid. Tenía un acuerdo con Florentino Pérez de 4 años, un sueldo bastante grande y bueno, otro jugador que se va gratis y al Real Madrid. Ya pasó con Trent Alexander-Arnold y ahora estos dos personajes se van a ver en el Real Madrid. Igual la temporada de Konaté ha sido desastrosa como mínimo. No creo que desastroso, queda bastante pequeño para la temporada tan paupérrima que ha demostrado Konaté. Al final de la temporada estaba remontando un poco el nivel, estaba dando buenas actuaciones, pero eso no puede tapar la temporada tan pésima que ha tenido Konaté. Konaté fue convocado en 52 partidos y jugó 51 partidos. Creo que los partidos más memorables
memorables en el sentido malo de Konaté puede ser la goleada contra el Manchester City, la decadente defensa que tuvo contra el PSV por Champions League que perdieron en Anfield, contra el Manchester United lo mismo, contra el Chelsea una asquerosidad, y me puedo tirar así todo el día con muchos partidos de Konaté que han sido muy, pero muy malos. Contra el Sunderland también, contra el Galatasaray, ni que te voy a decir también, todos jugaron mal, pero eso también influye dentro de la defensa. Por culpa de Konaté se ha desestabilizado bastante la defensa, pero también no sabíamos el contexto en el cual estaba pasando Konaté, porque recordemos que en un punto falleció su padre y nadie sabía lo que estaba pasando hasta que Konaté lo hizo público. Y ahí, bueno, ya entendíamos un poco por qué estaba tan desconectado. Pero ahora que se habló tanto del Real Madrid, pues bueno, Konaté termina yéndose. Si es que Konaté se hubiese quedado y no hubiese aceptado irse al Real Madrid, yo hubiese dicho de que Konaté se vaya, que se venda. No me lo hubiese quedado por absolutamente nada. Creo que Nico Schlotterbeck hubiera cumplido muy bien su función ahí, pero tenemos dos muchachos que pueden tapar ese hueco que está dejando Konaté, que sería Giovanni Leoni, que ya está recuperado, y Jeremy Jacket, que también ya se encuentra recuperado de la lesión que tuvo en el hombro, y Giovanni Leoni de la lesión de ligamento cruzado que tuvo contra el Southampton por la Carabao Cup, que de él vamos a hablar muy poco, pero todavía falta llegar hasta ese punto. Konaté solamente metió 2 goles y sí aportó en una que otra ocasión para el Liverpool, pero en términos generales la temporada de Konaté ha sido terrible. Esperemos que le vaya bien en el Real Madrid. Yo sinceramente no le deseo el mal a ningún jugador que haya pasado por el Liverpool, pero para mí tuvo que haber renovado con el Liverpool y ver si es que podía levantar su talento, porque para mí Konaté sí era una pieza que necesitaba el Liverpool, porque con la decadente defensa que se tenía y ahora con la dirección de Iraola probablemente algo pudo haber cambiado, pero bueno, se fue y ojalá le vaya bien. Ahora vamos con Joe Gómez. Primero vamos a hablar de los centrales. Joe Gómez. A ver, Joe Gómez, 29 años, 49 partidos en los cuales ha sido convocado, 33 partidos ha jugado y solo ha dado 2 asistencias. La temporada de Joe Gómez ha sido pésima, como absolutamente todos los partidos de todos los jugadores del Liverpool, a excepción de Ekitike y Dominic Szoboszlai, que han sido los únicos jugadores que se pueden salvar de la temporada tan lamentable que han tenido todos. Pero Joe Gómez me sigue sorprendiendo que siga en el Liverpool. A ver, en su momento la dupla de Joe Gómez con Virgil van Dijk era una locura total, era una de las mejores duplas defensivas del mundo tranquilamente, pero el decadente estado de Joe Gómez con las lesiones, porque se lesionó muchísimo esta temporada, pero muchísimo, creo que cada 2 semanas se terminaba lesionando, ha perjudicado bastante al equipo, y además sus decisiones tan malas, tanto como el de lateral derecho como de central, han sido bastante pésimas de ver y un dolor de ojos también. Supuestamente se iba a ir al Milan, al final no se fue al Milan, supuestamente se iba a ir a otros equipos y había mucho interés por él, pero te va a terminar quedando dentro de Liverpool. Todavía le queda un año de contrato, si no me equivoco termina su contrato en 2027, vamos a ver si el Liverpool lo vende o le renueva el contrato, que no creo. Yo sinceramente Joe Gómez lo vendo porque tienes buenos prospectos en Giovanni Leoni, Jeremy Jacket, Connor Bradley, Calvin Ramsey, que hay todavía jugadores que pueden dar la talla para que esto pueda ser algo distinto y no tener la misma monotonía de siempre de ver a Gómez, Konaté, Gómez y siempre lo mismo. Así que yo lo vendo. Ahora vamos a pasar con Giovanni Leoni. De Giovanni Leoni creo que no puedo decir nada literalmente más que aplaudir y decir que fue convocado en 3 partidos y solo jugó 1. El único partido que jugó y disputó con la camiseta del Liverpool terminó rompiéndose el ligamento cruzado, terminó teniendo una de las peores lesiones que le puede pasar a un jugador y esperemos que vuelva más fuerte que nunca. Yo le tengo muchísima fe a Giovanni Leoni porque el performance que había demostrado contra el Southampton por la Carabao Cup, alucinante. Yo creo sinceramente que si Giovanni Leoni no se hubiera partido la pierna, pudo haber sentado a Konaté en el peor momento de Konaté y Giovanni Leoni hubiese compartido la dupla de centrales con Virgil van Dijk. No tengo ninguna duda de eso. Creo que ahora que Giovanni Leoni con solo 19 años ya está al 100%, quiero ver su pretemporada y quiero ver lo que es capaz de hacerle. Tengo toda la fe del mundo y yo obviamente me lo quedo. Vamos a hablar ahora de los extremos izquierdos. Primero con Andrew Robertson. Lo de Andrew Robertson, la verdad que es de aplaudir porque creo que fue el mejor lateral del Liverpool, independientemente de Milos Kerkez. Además que Andrew Robertson también se va como agente libre al Tottenham Hotspurs. El Liverpool pierde otro jugador de manera gratis. Es una barbaridad la cantidad de jugadores que ha perdido en los últimos años el Liverpool de manera gratis. No tiene ningún tipo de sentido. Y Andrew Robertson se convierte obviamente en nuevo jugador del Tottenham. Pero la temporada que ha tenido Andrew Robertson ha sido convocado 57 partidos, jugó 36, metió 3 goles y 2 asistencias. De los 36 partidos que jugó, dio
mejor cara que Milos Kerkez en varios partidos. Y sí es cierto que Milos Kerkez en varios partidos también ha dado muy buena cara, eso sí es cierto. Pero creo que la inexperiencia de Milos Kerkez y también la ineficiencia que tuvo Arne Slot para poder manejar a todo el equipo le pesó muchísimo tanto a Milos Kerkez como a Andy Robertson. Andy Robertson en su peor momento, como fue bajo los mandos de Arne Slot, igual demostraba un buen fútbol, igual demostraba que todavía podía jugar por ese carril, que todavía podía dar muchísimo aporte al equipo, y así fue cuando más se necesitó, porque cuando más se necesitaban centros o un lateral izquierdo de verdad, pues Andy Robertson estuvo ahí para poder ayudar. Yo me hubiese quedado con Andy Robertson un añito más, aunque sea, porque también es un pilar del Liverpool, pero se termina yendo gratis, así que bueno, lastimosamente él se va y se queda Milos Kerkez, y ahí vamos a hablar de Milos Kerkez. Milos Kerkez había llegado del Bournemouth con solo 22 añitos, fue convocado en 57 partidos, jugó 48, metió 2 goles y 2 asistencias. La temporada de Milos Kerkez no diría que ha sido paupérrima, pésima y tal. Yo creo que la temporada de Milos Kerkez da más para tildarla como decepcionante, porque fue uno de los mejores laterales izquierdos que tuvo la Premier League, y esa temporada no se vio ni una pizca de lo que fue en el Bournemouth, para absolutamente nada. Hasta Andy Robertson en su peor momento jugó mejores partidos que Milos Kerkez con 32 años, la diferencia de 10 años de edad. Entonces creo que eso opacaba muchísimo la calidad que tenía Milos Kerkez, que también cabe recalcar que Milos Kerkez es un guerrero brutal. Milos Kerkez se metía la cabeza, el pecho, el codo, la mano, el brazo, metía absolutamente todo con tal de poder recuperar la pelota. Era una barbaridad lo que hacía Milos Kerkez para poder recuperarla. Yo sí me lo quedo porque creo que Milos Kerkez todavía tiene muchísimo que dar. Ahora que está Iraola, que ya conoce cómo jugar con Milos Kerkez, porque Iraola obviamente estuvo entrenando a Milos Kerkez en el Bournemouth la temporada antepasada, entonces creo que ahí se va a acoplar bastante y creo que lo puede hacer funcionar de mejor manera que lo hizo Arne Slot. Así que yo Milos Kerkez me lo quedo, no lo vendo ni lo cedo. Y ahora vamos a hablar de los laterales derechos. Aquí hay bastante historia. Vamos a empezar con el titular, que fue Conor Bradley, pero aquí me da muchísima pena porque Conor Bradley con 22 años fue convocado en 22 partidos, jugó 21 partidos en los cuales había sido convocado y dio 2 asistencias. Conor Bradley cuando quiere es Cafú y lo ha demostrado contra el Real Madrid comiéndose a Mbappé y a Vinicius. Es una barbaridad lo que juega Conor Bradley. Desde la salida de Trent Alexander-Arnold se pensaba que íbamos a sufrir bastante por el lateral derecho y al final sí terminamos sufriendo bastante por el lateral derecho, pero creo que Conor Bradley tapó perfectamente ese hueco que había dejado Trent Alexander-Arnold, y Conor Bradley defendía muchísimo mejor que Trent, y obviamente que no tiene los pases de Trent Alexander-Arnold, pero creo que la gran mayoría se quedaba muy contento con el performance que había demostrado Conor Bradley hasta el momento que se parte la pierna. El hijo de puta de Martinelli no lo dejó tranquilo cuando estaba lesionado, y Conor Bradley se termina perdiendo todo lo que resta de la temporada pasada y probablemente no esté ni siquiera a inicios de la pretemporada ni la temporada nueva. Incluso podría reincorporarse al equipo lentamente porque la lesión que tuvo es mucho más grave de lo que se esperaba, y espero que Conor Bradley tenga las mejores de las suertes en esta nueva temporada, porque para mí tiene que quedarse por lejos. Yo me lo quedo, no lo vendo ni lo cedo, y creo que todavía tiene muchísimo que demostrar. Ahora pasaremos con Jeremy Frimpong. Jeremy Frimpong vino del Bayer Leverkusen, había tenido un performance totalmente increíble, pero la gente está muy equivocada también, porque todo el mundo pensaba de que Frimpong había sido fichado para poder tapar el hueco que deja Trent Alexander-Arnold, cuando en realidad no es así, porque Frimpong había sido comprado para cubrir varias posiciones del campo: lateral derecho, carrilero, hasta incluso extremo derecho, que lo hemos visto jugando como extremo derecho bajo las órdenes de Arne Slot. Pero también la temporada de Frimpong es decepcionante, lamentable también, creo. Es decepcionante, es lamentable. Se lesionó muchísimo, pero muchísimo, se lesionó demasiado. Era de cristal. Fue convocado en 37 partidos, jugó 35, metió 2 goles y 2 asistencias. Uno de esos 2 goles, si no me equivoco, fue en la Community Shield, pero la temporada general de Jeremy Frimpong ha sido totalmente lamentable. Creo que ahora con un Iraola que comprende cómo jugar con carrileros, que comprende cómo jugar con este tipo de perfiles, puede potenciar y puede darle la vuelta a todo lo malo que ha tenido lastimosamente el Liverpool en la temporada de Arne Slot. Así que yo sinceramente me quedo Jeremy Frimpong, no lo cedería ni lo vendería, aunque hay muchas personas que quieren venderlo, cederlo, pero yo le daría una oportunidad más. Le daría esta temporada, como a Milos Kerkez y a Frimpong, para ver qué son realmente capaces de hacer. Hablemos de la subtrama también de los jugadores de las inferiores en la defensa de Liverpool. Por ejemplo, tenemos a Nayo, que Nayo entraba y salía expulsado a los 5 minutos de jugar con el Liverpool, que es una barbaridad porque vio la roja 2-3 veces si no me equivoco. Y también de Calvin Ramsey. Calvin Ramsey cuando entró y jugó para el Liverpool dio un performance bastante increíble, y a falta de laterales derechos, para mí Calvin Ramsey tuvo que haber tenido muchas más oportunidades en el primer equipo. Pero Arne Slot decidió poner a Dominic Szoboszlai por lateral derecho, Curtis Jones por lateral derecho, y empezar a inventar muchas formaciones que al final no le terminaba dando la oportunidad a los que realmente lo merecían. Calvin Ramsey, como vuelvo a repetir, demostró que tenía el nivel para poder
intentar potenciar algo y ver algo distinto y tener una opción para todas las lesiones que tenía el Liverpool, pero no fue así y la subtrama de estos chicos la verdad que es bastante penosa. Vamos a ver si Iraola puede rescatar a estos jugadores del pozo y puede darles un poco más de confianza y de repente rotación dentro del equipo. Ahora pasaremos al medio campo y vamos a empezar con nuestro querido McAllister. McAllister fue convocado en 55 partidos, jugó los 55 partidos, metió 5 goles y 7 asistencias. La temporada de McAllister ha sido también decepcionante, muy decepcionante, no se asemeja al nivel que dio en la temporada pasada donde se ganó la Premier League, no mostró ni indicios de ese nivel. Yo sinceramente esperaba que él podía recuperar su nivel, que podía reivindicarse, pero lastimosamente no fue así. La temporada de McAllister fue muy pésima, pero muy pésima y muy pobre, pero independientemente que la culpa la tenga el técnico porque los planteamientos dentro del equipo, los 11 iniciales y todo lo demás era totalmente desastroso, también recae culpa en los jugadores porque ellos son los que terminan jugando, valga la redundancia, dentro del campo y McAllister nada que ver. Yo de igual forma no lo vendería ni lo cedería, me lo quedaría. Está hablando muchísimo de que McAllister puede irse al Real Madrid, de que McAllister puede salir del club, hasta incluso se llevó a decirle al Manchester United, que para mí parece un insulto, pero más insulto me parece si es que el Liverpool se planteara vender a McAllister. Yo no diría que el Liverpool tiene que vender a McAllister porque para mí sería un error garrafal que el Liverpool venda a McAllister. Yo sí creo que McAllister puede recuperar el nivel con el mando de Iraola, creo que puede hacer un buen trabajo con el argentino y no veo ninguna necesidad por tener que vender a McAllister. Sí es cierto que pueden traer a Adam Wharton como recambio, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante porque no quiero mezclar las cosas, por lo cual yo me lo quedo, independientemente de la temporada mala que ha tenido McAllister. Por otro lado tenemos a Ryan Gravenberch con 51 partidos convocados, 50 jugados, 6 goles, 6 asistencias. Lo mismo que le pasó a McAllister le ha pasado a Ryan Gravenberch, pero creo que la temporada de Ryan Gravenberch es peor que la temporada de McAllister, porque al menos McAllister tenía algunos destellos de poder controlar el tiempo y ser esa columna vertebral que el Liverpool necesitaba y que él había demostrado la temporada en la cual se gana la Premier League. Entonces, para mí la temporada de Gravenberch termina siendo peor que la temporada de McAllister y yo creo que Ryan Gravenberch puede volver a su nivel tranquilamente. Ahora en el Mundial está demostrando que sí, todavía tiene ese nivel, pero está muy escondido. Si Ryan Gravenberch no entrara al campo metiéndose 5 pajas antes de jugar, creo que veríamos un performance totalmente distinto, porque los partidos que hemos visto en el Mundial, si es que han visto los partidos de Países Bajos en el Mundial, yo creo que todavía Ryan Gravenberch tiene mucho que demostrar y no lo vendería ni lo cedería, yo me lo quedo sinceramente. Creo que esa dupla de pivotes tanto con McAllister y como Ryan Gravenberch todavía se puede recuperar y pueden ser ese mecanismo que necesita el Liverpool para poder mover los tiempos y mover los ritmos. Además que Ryan Gravenberch cumple una función de tercer central cuando empiezan a subir los carrileros y creo que ese formato lo va a entender muchísimo mejor Iraola, porque con Ryan Gravenberch se puede sacar muchísimo jugo tanto pivoteando, recuperando de manera ofensiva, defensiva e incluso bajando de tercer central. Gravenberch te puede cumplir muchos roles dentro del campo, al igual que McAllister. McAllister se sirve de pivote, también ha bajado a defender, ha jugado de 10, ha jugado de media punta, entonces creo que los roles dentro del mediocampo del Liverpool se pueden exprimir al 100% y si encuentran una rotación eficiente para todos, el Liverpool tranquilamente podría ser imparable. Ahora pasaremos a hablar de Curtis Scholes-Jones. La temporada de Curtis Jones era arriba, abajo y me va a doler muchísimo decirlo, pero la temporada de Curtis Jones ha sido mejor que la temporada de McAllister. Yo siempre les he dicho que Curtis Jones sirve muchísimo de recambio, cuando entra de recambio realmente se nota su aporte, pero es cierto que ha habido partidos en los cuales ha sido ni fu ni fan, ni de titular ni de suplente, la verdad que pésimo en los dos, pero al cierre de la campaña Curtis Jones aportó muchísimo al Liverpool. Como lateral derecho hizo una tarea y una labor increíble, porque a falta de laterales derechos y la intercada abismal que tenía Arne Slot por no darle oportunidad a un Calvin Ramsey que yo creo que sí lo necesitaba realmente, pues Curtis Jones cumplió una muy buena labor. Curtis Jones fue convocado en 52 partidos, jugó 49, metió 3 goles y 3 asistencias. Yo sí vendería a Curtis Jones, creo que podemos traer un recambio muchísimo mejor y con un perfil más adaptable a lo que pide el Liverpool y la intensidad a la cual se juega dentro del club, pero el Liverpool estaría pidiendo como 30-40 millones de libras esterlinas para que Curtis Jones deje el club. El Inter de Milán estuvo ofreciendo 25 millones como máximo, pero lastimosamente no llegaron a ningún acuerdo porque el Liverpool quiere mucha más plata. Ahora también se está hablando de que el Nottingham Forest quiere entrar en la puja por Curtis Jones, ya que vendieron a Elliot Anderson por 116 millones de libras. Y con eso, si es que el Liverpool quiere vender, que pida
70 millones de libras para que puedan soltar a Curtis Jones, ya que ahora todo el mundo vale más de 100 millones, pues bueno, que Curtis Jones valga 80 millones de euros si es posible, o 100 millones de euros si es posible, y que se pueda vender al Nottingham Forest si es que se tiene que vender, pero yo sí lo vendería y traería mejores recambios, que eso lo hablaremos al final. Pasamos ahora con Wataru Endo, que es otro pivote que sí ha servido muchísimo para el Liverpool. Cuando se tenía que enfriar o guardar un resultado, Wataru Endo te cumplía una labor perfecta para poder hacer eso. Fue convocado en 31 partidos, jugó 12 y metió una asistencia. Lastimosamente se terminó rompiendo el tobillo, se terminó partiendo el tobillo contra el Sunderland, que incluso con el tobillo roto se paró e intentó darle la seguridad defensiva al Liverpool para poder salvaguardar los puntos que necesitaban muchísimo dentro de la Premier League. Ha jugado de central, ha jugado de pivote, ha jugado de mediocampista ofensivo, defensivo, pero la labor de Wataru Endo ha sido totalmente increíble. Independientemente de esto, con todo el cariño del mundo, yo creo que Wataru Endo ya cumplió su labor con el Liverpool y sí creo que tendría que ser vendido y también darle oportunidad, no trayendo a otro jugador, sino agarrando al jugador que hay en casa, y ahí hablaremos de Trey Nyoni, jugador de 19 años que tiene una de las mayores proyecciones como mediocampista ofensivo increíbles, tiene rasgos de Ryan Gravenberch en el modo de juego, y Trey Nyoni fue convocado en 44 partidos y jugó 14. Los pocos minutos que le daba Arne Slot a Trey Nyoni se veían destellos muy buenos, se veía un jugador que entendía el mecanismo en el cual quería jugar el Liverpool y el entendimiento que quería tener con la delantera y con la defensa. Yo creo que si le dan muchísima más oportunidad a Trey Nyoni, va a ser un mediocampista muy bueno, va a ser un mediocampista que te va a salvar de muchas jugadas, y ya no tendrías que invertir muchísimo dinero comprando a otro jugador, sino que ya tienes una base dentro del equipo, y espero que Iraola pueda ver esto y pueda darle oportunidad a Trey Nyoni. Y Harvey Elliott no se puede decir muchísimo porque solo jugó 2 partidos con el Liverpool, de ahí se fue en préstamo al Aston Villa, pero él regresa de ese préstamo bajo las órdenes de Iraola. Iraola le va a dar una oportunidad a Harvey Elliott para ver si puede encajar dentro del esquema de su nueva proyección del equipo, y depende de eso daré un video exclusivamente para Harvey Elliott, porque para mí es una joya, para mí es mi bebé, así que veremos si es que le puede dar oportunidad a Harvey Elliott o no. Tiene 23 años, es súper joven y tiene mucha proyección todavía. Lastimosamente la vida le ha jugado muy feo, le ha pegado y le ha pateado de maneras surrealistas, pero yo creo que Harvey Elliott todavía tiene mucho que dar. Y ahora pasaremos con el mejor jugador de la temporada de Liverpool por lejos, Dominik Szoboszlai, nuestro querido húngaro y el hombre más guapo del mundo. Fue convocado en 53 partidos, jugó 53 partidos, metió 13 goles y 12 asistencias, una locura. 25 contribuciones de gol de toda la temporada para nuestro querido Dominik Szoboszlai. Buenísimo en Premier y en Champions, creo que fue de las mejores actuaciones que ha tenido Dominik Szoboszlai en toda su carrera por lejos, porque ha sabido cómo modificarse dentro del campo de maneras exorbitantes. ¿Por qué lo digo? Ha jugado de media punta, ha jugado de falso 9 incluso te diría, pero no obviamente con un partido completo, sino en algunas partes del encuentro. Ha jugado de pivote, ha jugado de mediocampista ofensivo, defensivo también, ha jugado de extremo derecho, ha jugado de lateral derecho. Literalmente le faltó ser arquero a Dominik Szoboszlai. Bajo las órdenes de Arne Slot, Dominik Szoboszlai ha tenido una temporada muy complicada, pero a la vez muy buena, porque independientemente de que ha tenido que tapar muchos huecos que el Liverpool necesitaba tapar y no tenía con quién hacerlo, Dominik Szoboszlai se prestó para absolutamente todo lo que el Liverpool necesitaba, y en un esquema de 4-2-3-1 o un esquema de 4-2-2-2, Dominik Szoboszlai ha funcionado perfecto. Ha tenido momentos muy bajos, obviamente, pero es que no le puedes pedir más a Dominik Szoboszlai. Te ha jugado absolutamente por todo el campo y ha hecho lo humanamente posible para poder avanzar con el Liverpool, e incluso en muchas ocasiones de la temporada Dominik Szoboszlai se ha puesto al equipo al hombro. Para mí es un futuro capitán, para mí Dominik Szoboszlai se tiene que quedar por lejos y le tienen que renovar el contrato a Dominik Szoboszlai, y esperemos que le puedan renovar el contrato pronto porque le quedan pocos años de contrato, al igual que a McAllister, y esperemos que las conversaciones se den de mejor manera porque no pueden desperdiciar el talento que tiene Dominik Szoboszlai. Iraola tiene que entender esto y obviamente tiene que reforzar la confianza y el esquema para jugar alrededor de Dominik Szoboszlai, porque para mí el futuro del Liverpool va a recaer en Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz. Esos dos van a ser los jugadores funcionales que le van a dar un organismo distinto al Liverpool. Y con esto pasamos a nuestro queridísimo Florian Wirtz. Florian Wirtz llegó desde el Bayer Leverkusen y la temporada de Florian Wirtz sí fue decepcionante. Sí, la verdad que sí, tampoco voy a tapar el sol con un dedo. No fue lo que se había esperado, no fue lo que se vio en el Bayer Leverkusen, pero es que tampoco tiene culpa Florian Wirtz. Arne Slot lo quemó en varias posiciones del campo en el cual no funcionaba. Pero sí, es cierto, Florian Wirtz ha jugado dentro del mediocampo y se ha tirado por la banda izquierda
jugara tranquilamente en el Leverkusen, pero es que hay funciones distintas, porque el Leverkusen jugaba para Florian, pero en el Liverpool nadie jugaba para Florian Wirtz, y ahí es donde se perdía todo el talento y el potencial que tenía Florian Wirtz. Incluso con todo esto negativo para Florian, fue convocado en 49 partidos, jugó 49, metió 7 goles y 10 asistencias, 17 contribuciones de gol para nuestro queridísimo Florian Wirtz, y en los cuales tuvo destellos totalmente increíbles. Hubo momentos en los cuales Florian Wirtz era el mejor jugador dentro del campo, incluso por encima de Dominik Szoboszlai. Entonces creo que con las órdenes de Andoni Iraola, como lo vengo a repetir y lo vengo diciendo con muchos jugadores del Liverpool, Florian Wirtz va a poder demostrar mucho más todavía, un desempeño muy bueno, porque tiene un desequilibrio totalmente magnífico, y la joya que es, nadie se lo va a quitar. Obviamente que ahora cualquier jugador te cuesta más de 100 millones y Florian Wirtz costó 100 millones fijos y 16 millones en variables. No es el mejor precio del mundo, obviamente que cuando llegó al Liverpool todos esperábamos muchísimo más con ese precio, pero recuerden que el jugador no se pone el precio, sino que el club que lo vende pone un precio, y si es que vienen clubs a pagar ese precio, pues no le puedes culpar al jugador por valer 150 millones, porque él no dice me voy a tal lugar y valgo 150, páguenme y me voy, si no, no. Ellos no deciden ese tipo de cosas, sino lo deciden los clubs. Pero bueno, ha sido una temporada bastante decepcionante obviamente para Florian Wirtz, y esperemos que esa temporada sea distinta, porque yo le tengo muchísima fe y todos se van a callar, porque con mi pollito Florian Wirtz nadie se mete. Y ahora pasamos casi al final del bloque de este video, y ahora hablaremos de la delantera. Iremos por partes. Primero, Federico Chiesa, convocado para 51 partidos, jugó 36, metió 3 goles y 3 asistencias. El tema de Federico Chiesa ha sido totalmente penoso, porque hubo momentos en los cuales sí mostraba un rendimiento muy bueno, e incluso lo pedíamos por encima de otros jugadores, tanto de Cody Gakpo como Mohamed Salah, porque la temporada de ellos dos no fue buena, y Federico Chiesa había demostrado que sí podía dar la talla dentro del Liverpool, pero Arne Slot no confiaba en él, porque Arne Slot no le dio la oportunidad y mató la confianza que tenía Federico Chiesa. Y cuando Slot le daba las oportunidades a Federico Chiesa, al final Federico Chiesa no aprovechaba absolutamente nada y jugaba partidos muy lamentables. Entonces yo sinceramente creo que el tiempo de Federico Chiesa ya culminó dentro del Liverpool. Creo que el Liverpool le queda bastante grande y lastimosamente perdió toda la confianza y el nivel que se prometía de Federico Chiesa, pero creo que le podríamos dar, sí, aferrándonos un poco, una última oportunidad en la pretemporada, porque recordemos que Federico Chiesa podría irse tranquilamente este mismo verano a cualquier equipo de la Serie A, en puntual la Juventus, porque la Juventus sí tuvo interés por Federico Chiesa, y Federico Chiesa había declarado abiertamente que él le encantaría volver a la Juventus y que la plata nunca ha sido un problema, así que probablemente podríamos ver a Federico Chiesa en la Serie A, o de repente resurgir de las cenizas y ser un nuevo extremo derecho que el Liverpool pueda tener, porque recordemos que el Liverpool tiene que reforzar tanto el extremo derecho como el extremo izquierdo, y si es que faltasen jugadores para poder salvaguardar esas posiciones, pues bueno, yo creo que si Federico Chiesa hace una pretemporada muy buena, ya no se tendrían que preocupar mucho por los extremos, independientemente de que tengan que comprar obviamente a uno. Ya compraron a Víctor Muñoz, probablemente compren a Barcola, y Jan Diomandé ya eligió irse al PSG, así que ese es tema del pasado. Pero si es que Federico Chiesa hace una pretemporada muy buena y que convenza a Iraola, le daría una oportunidad, una temporada más, y si no, pues que se venda. Pasemos al número 73, Rio Ngumoa, la cabra del fútbol, el resurgimiento de todo lo que va a poder venir para el Liverpool Fútbol Club. Con solo 17 años, Rio Ngumoa se acarreó a todo el equipo del Liverpool, siendo un niño, jugando mejor que Cody Gakpo, jugando mejor que Mohamed Salah, jugando mejor que Alexander Isak. Rio Ngumoa demostró un performance totalmente increíble. Yo no lo vendo, yo no lo cedo, me lo quedo y le hago un contrato vitalicio, si es que se pudiese. 56 partidos convocados, jugó 29, metió 2 goles y una asistencia. Uno de esos 2 goles fue la victoria en el James Park contra el Newcastle. Sí, Rio Ngumoa le dio 3 puntos al Liverpool, una barbaridad total. Para mí la evolución de Rio Ngumoa tiene que empezar con dándole la confianza y dándole el tiempo que merece. Y ahí viene el problema también con quienes tiene que comprar el Liverpool, porque si compra a Barcola y compra un extremo más, tendrías que vender obligatoriamente a Cody Gakpo y a Federico Chiesa para que le puedas dar tiempo a Rio Ngumoa por la banda izquierda, porque él sí merece ser titular, de repente no en todos los partidos porque tampoco lo puedes quemar, pero creo que sí tiene que tener muchísimo más ritmo. Iraola tiene que entender esto, y yo tengo la confianza de que Iraola pueda entender todo lo que tiene que contemplarse con el tema de Rio Ngumoa. No se puede desperdiciar su talento, no lo puedes tener sentado mucho tiempo, porque lo que genera dentro del Liverpool es una barbaridad. Lo que genera explosivamente, encarando, regateando, es lo que Liverpool realmente necesitaba en un
extremo izquierdo, porque con Cody Gakpo no lo tenía ni por haber, o sea, por nada, no lo tenía. Y Ryo Ngumua refrescó toda esa banda, por lo cual para mí Ryo Ngumua se queda, pero por lejos. Seremos ahora el tema de Cody Gakpo, extremo izquierdo del Liverpool Fútbol Club, 27 años, fue convocado para 52 partidos, jugó 52 partidos, metió 9 goles y 6 asistencias. Independientemente de esto, la temporada de Cody Gakpo es horrible con todo el esplendor de la palabra, con un Arne Slot que estuvo salvaguardando, protegiendo, atrincherándose de cualquier manera a Cody Gakpo para no sacarlo, porque incluso metiendo a Federico Chiesa, Ryo Ngumua, Ekitike, a todo el mundo en el campo, dejaba a Cody Gakpo para que juegue por donde quiera. Literalmente incluso una vez puso a Ryo Ngumua como extremo derecho para que Cody Gakpo siga jugando de extremo izquierdo, de ahí lo dejó de falso 9, de ahí de 9, lo probó en todas las posiciones, pero la temporada de Cody Gakpo sinceramente que no tiene perdón de Dios. Ahora, algunas personas dicen que la temporada de Cody Gakpo es así de mala por las alineaciones de Arne Slot, pero en realidad el que más estuvo protegido por Arne Slot y el que más estuvo, por así decirlo, encariñado con Arne Slot fue Cody Gakpo, porque él fue el único que estuvo con el entrenador de abajo arriba y de arriba abajo, no se soltaban, estaban casados y no invitaron absolutamente a nadie a la boda. Con el tema de Cody Gakpo yo lo vendo, sinceramente que lo vendo, 40, 30, 20, 10, 15, 5, 2 millones o 2 soles, lo vendo, porque siento que hay mejores jugadores dentro del Liverpool que te pueden dar una proyección muy distinta a la que te da Cody Gakpo, porque Cody Gakpo lo único que hace es enganchar y rematar. No le quito el valor al ganador de la Premier League, obviamente, porque pues es sacarle mérito y ser un grandísimo hijo de la gran puta, cosa que yo no soy, porque tampoco voy a menospreciar y desmeritar lo que Cody Gakpo le ha dado a Liverpool, porque el Cody Gakpo le ha dado muchas cosas a Liverpool, pero creo que al igual que a Federico Chiesa, Cody Gakpo ya cumplió su ciclo dentro del Liverpool, no da la talla, puede ser un jugadorazo, puede ser Maradona en Países Bajos si quieres, pero en el Liverpool no hizo nadota, literalmente nadota, y eso que jugó casi todos los partidos cuando Ryo Ngumua tranquilamente pudo haber hecho muchísimas más cosas que Cody Gakpo. Obviamente que la inexperiencia de Ryo Ngumua pesa bastante, pero bueno, yo Cody Gakpo lo vendo. Pasamos a Mohamed Salah, y aquí ya no hay nada que decir, yo me lo hubiese quedado sinceramente, pero si hubiese llegado una oferta muy pero muy jugosa, creo que hubiese sido una buena opción considerarla y venderlo, pero si no llegaba ninguna oferta, yo me quedaba con el último año de contrato que tenía junto con Virgil van Dijk, porque los dos terminaban contrato en 2027, y me quedaba con Mohamed Salah a ver qué pasaba. Mohamed Salah con 34 años fue convocado para 44 partidos, jugó 41, metió 12 goles y 10 asistencias, 22 contribuciones de gol en toda la temporada para Mohamed Salah, una temporada obviamente penosa, una temporada que dejó muchísimo que desear porque dejó el nivel por los cielos. Vino de hacer una temporada histórica en la Premier League, rompiendo récord habido y por haber. Hizo lo que quiso dentro de la Premier League, se apadrió a casi todos los clubs del Big Six e incluso a todos los equipos de la Premier League. Mohamed Salah hizo goito dentro de la Premier League. En Champions, lastimosamente, no fue el señor Champions o no se le daba muy bien, al menos algunas cosas, pero fuera de eso, Mohamed Salah es la cara visible de la reincorporación al mundo o a la elite del Liverpool en los últimos años, obviamente de mano de Jürgen Klopp, pero creo que a Mohamed Salah no se le puede pedir nada más, que hizo todo lo humanamente posible para Liverpool, le dio la vida al Liverpool y ahora se va como agente libre y veremos a qué equipo se va, porque se ha hablado muchísimo de la Liga de Arabia, se ha hablado muchísimo también de la Liga Española, se ha hablado muchísimo de la Liga Alemana, pero todavía no se sabe a ciencia cierta dónde se va a ir Mohamed Salah. Yo me lo hubiese quedado, pero ya que se ha ido como agente libre, pues bueno, hay muchas opciones en las cuales se puede tapar ese hueco, porque nadie va a poder reemplazar a Mohamed Salah. Se puede tapar el hueco, pero nadie va a poder reemplazarlo. Y ahora pasaremos a los dos últimos nombres que terminan cerrando la lista del Liverpool. Primero con Ekitike, el mejor fichaje del Liverpool en ese gasto de casi 500 millones de euros, que fue un gasto abismal, un gasto muy grande obviamente, pero Ekitike jugó una temporada magnífica, aperturó el marcador cuando se jugó la Community Shield, en Premier League dio un buen performance, en Champions League también, en Carabao Cup también, aunque se comió una roja de manera muy tonta sinceramente, en FA Cup también. Creo que Ekitike rompió la idea de no vale la pena esos 90 millones que gastaron, que ahora con el mercado que existe, déjame decirte que esos 90, 80 millones que se pagó por Ekitike en su momento son muy baratos, porque tranquilamente con el mercado de ahora, Ekitike te salía que 115 millones probablemente, 120 millones exagerando, pero Ekitike con 24 años, llegado del Frankfurt por cierto, fue convocado en 47 partidos, jugó 45, metió 17 goles
puntos y 6 asistencias, 23 contribuciones de gol tuvo Ugo Ekitike a lo largo de toda la temporada. Ugo Ekitike fue muy importante para la combinación que tuvo Florian Wirtz con Ugo Ekitike. Esa delantera era magnífica, tuvo muy buen entendimiento con los extremos, tuvo muy buen entendimiento con el mediocampo y rompía muchos espacios también. Su modo de juego es totalmente increíble y la verdad que hacía recordar muchísimo a Bobby Firmino. Lo de Ugo Ekitike ha sido una barbaridad y la verdad que es una realidad y seguirá siendo una realidad, porque Ugo Ekitike puede ser usado como extremo izquierdo, como delantero, como falso 9, incluso jugó una especie de extremo izquierdo / media punta jugando para adentro y dio un performance muy increíble. Yo me lo quedo, obviamente no lo vendería por nada del mundo, pero sí es cierto que la lesión que tuvo nuestro querido Ugo Ekitike ha sido una de las peores lesiones que le puede pasar a un jugador de fútbol, y de lo que se entiende con este tipo de lesiones es que los jugadores no vuelven a ser los mismos y les cuesta muchísimo poder serlo. Ugo Ekitike tranquilamente puede estar de baja un año completo o hasta más de un año, y es una sensación muy dura para un joven que había llegado a asombrar absolutamente a toda la hinchada de Liverpool, un jugador totalmente increíble y que lastimosamente la mala pasada de las lesiones también lo alcanzó a Ugo Ekitike, porque recordemos que las lesiones atormentaron absolutamente a todos los jugadores del Liverpool, no solo a Ugo Ekitike. En el arco, lesionados, defensa, lesionados, laterales, lesionados, mediocampistas, lesionados, atacantes, lesionados, todo el mundo estuvo lesionado dentro de Liverpool y lastimosamente le tocó una de las peores lesiones a Ugo Ekitike, pero yo me lo quedo, no lo vendo ni lo cedo ni nada, me lo quedo por lejos. Y pasamos al último peldaño de Alexander Isak, la mayor compra en la historia del Liverpool, una compensación abismal y llegado directamente del Newcastle con 26 años de la peor forma posible. Sí, es cierto, estuvo convocado en 24 partidos, jugó 22, marcó 4 goles y una asistencia. No son los mejores números del mundo, sí, es una decepción, no, porque tengamos en cuenta el contexto en el cual había llegado Alexander Isak al Liverpool. No tuvo pretemporada, no entrenó con el equipo, estuvo lesionado, no tenía ritmo, no pudo hacer más cosas. Tú no le puedes pedir demasiado a un jugador que no te hace pretemporada, que no tiene ritmo, que no entrena, no le puedes pedir números exorbitantes. Y lo mismo que vuelvo a decir al principio, los jugadores no dicen que valen 150 millones de euros, son los clubs que dicen este jugador vale tanto, y los clubs que pagan también les dan la razón a los clubs que piden esa cantidad de plata. Entonces no podemos culpar a Alexander Isak por valer 150 millones de euros, porque él no ha decidido valer 150 millones de euros, pero sí obviamente no refleja el jugador que fue del Newcastle, porque fue top 3 goleadores de toda la Premier League, así que obviamente no dio la talla, pero sí creo que bajo las órdenes de Iraola, lo vuelvo a repetir, este tipo de jugadores, tanto Wirtz, Milos Kerkez, incluso Jeremy Frimpong, podrían tener un protagonismo muy distinto a lo que nos hemos acostumbrado a ver a lo largo de la temporada desastrosa que ha tenido el Liverpool, así que yo Alexander Isak me lo quedo. Teniendo en cuenta entonces qué jugadores yo vendería, con quiénes me quedo, vamos a ver qué jugadores deberían llegar al Liverpool para poder reforzar absolutamente todas las posiciones que realmente se necesitan, porque recordemos que el Liverpool estaba buscando dos extremos. El primer extremo, que era Jan Diomandé, que era el principal objetivo para el Liverpool, ya decidió irse al PSG, por lo cual si el Liverpool manda plata no lo va a aceptar porque el jugador no quiere irse al Liverpool, y sí ha aceptado irse al PSG. Y el tema de Jan Diomandé es un efecto dominó, porque Barcola tranquilamente puede llegar al Liverpool, porque el Liverpool lo tiene sondeado desde 2025. Entonces, con la llegada de Diomandé y probablemente Barcola siga siendo suplente y no va a tener los minutos que él desea, pues bueno, el Liverpool puede pagar y llevarse a Barcola. Ahora el problema es la plata, porque por Diomandé se estaba pidiendo 130 millones de euros, es una barbaridad de plata, y ahora ha salido noticia de último momento que el PSG estaría valorando a Barcola cerca a lo que el Manchester City pagó por Elliot Anderson, 116 millones de libras, que son 135 millones de euros. De repente el PSG puede pedir más, de repente el PSG puede pedir menos, pues no lo sabremos, pero la verdad es que me parece una absurdez bárbara la cantidad de plata que piden los clubs por jugadores, y bueno, vamos a los clubs que pagan esa barbaridad de dinero por ellos. Entonces, en la defensa yo tenía dos opciones, tanto Nico Schlotterbeck como Bastoni, teniendo en cuenta que Nico Schlotterbeck se acaba de lesionar y va a estar fuera de lo que resta de temporada probablemente, o algo así había escuchado, de repente estoy mal informando, no estoy al 100% informado sobre ese tema, valga la redundancia, pero Nico Schlotterbeck queda totalmente descartado. El único queda Bastoni, pero teniendo en cuenta que está Giovanni Leoni junto con Jeremy Jacket, y si es que hacen una muy buena pretemporada tranquilamente, el Liverpool podría estar contento con estos jóvenes. Además que salió también mucha información diciendo que el futuro de los centrales recaía en la confianza que el Liverpool le iba a dar a Giovanni Leoni o a Jeremy Jacket. A los dos les van a dar mucha confianza para que puedan resurgir y puedan obviamente demostrar un performance muy increíble. Entonces yo creo que la defensa está bastante bien. Con el tema de los laterales hay un pequeño problema, sí, porque Andy Robertson
Morrison ya se fue, Bradley sigue mal, no hay laterales derechos originarios ni lateral izquierdo buenos, pero sí está Milos Kerkez al menos, porque además Tsimikas regresa de la Roma y va a jugar para el Liverpool, va a jugar como extremo izquierdo suplente y Milos Kerkez de titular. Del extremo derecho tenemos a Conor Bradley, que está roto, tenemos a Frimpong, que no da para lateral, es carrilero y atacante prácticamente. Ahora creo que el Liverpool necesita mucho más un lateral derecho que te pueda compensar como central también. Sí, tenemos el recambio de Joe Gómez para el lateral derecho o central, pero creo yo que el Liverpool sí necesita un lateral derecho y hay muchos nombres en los cuales puede venir a tallar aquí jugadores. Gertruda del Sunderland, por ejemplo, estuvo muy arriba en la lista del Liverpool, se iba a fichar en enero, lastimosamente no se dieron las cosas, pero es una opción todavía es una realidad para que pueda llegar un lateral para el Liverpool. Solo se ha hablado de un par de jugadores, pero para mí tiene que venir o bien Gertruda o otro lateral derecho que pueda compensarte ese espacio. Y de centrales, es que el Liverpool quiere comprar, mi primera opción va a ser Bastoni. Sí, lo dije, Bastoni. Pasando al mediocampo, si es que terminan vendiendo Curtis Jones, como ya lo dije, para mí Curtis Jones tiene que ser vendido, subiría y daría la oportunidad a Train Ioni para que pueda desenvolverse de la mejor manera. Me quedo, como dije, con McAllister y Ryan Gravenberch, pero con la venta de nuestro queridísimo Curtis Jones se podría comprar a Wharton. Con esto entonces creo que se puede entender muchísimo mejor el recambio de calidad que necesitaba el Liverpool. Yo creo que con Wharton van a poder cambiar todo el esquema de necesidades cuando no esté McAllister o no esté Ryan Gravenberch, y con Train Ioni evolucionando su nivel, creo que el Liverpool puede estar bastante contento. Además tengamos en cuenta que está Harvey Elliott, que es mediocampista, termina jugando de extremo derecho cuando estaba bajo las órdenes de Jürgen Klopp, pero él puede jugar en ambas posiciones, así que me parece bastante bien. Yo me quedo con Wharton y sería mi recambio ideal. Se está hablando de que rondaría unos 80 millones de libras, pero por esa cantidad, pues bueno, ya estamos acostumbrados a que los jugadores cuesten ese tipo de dinero. Además también se habló de Alex Scott, jugador del Bournemouth, que el Bournemouth estaría pidiendo como 80 millones de libras para poder sacarlo, pero también es una borrada, entonces yo creo que Wharton sería la mejor opción. Hay otro también que es del Lille, el jugador marroquí de 18 años o 17 años, que es una barbaridad como juega este tipo. Ayoub Boadi también podría llegar al Liverpool, pero es una opción más como rumor que otra cosa, porque a ciencia cierta no se sabe si va a llegar o no. El Manchester City está peleándose por él, también el Manchester United, pero veremos al final qué es lo que va a pasar, porque el Lyon quiere que compren al jugador pero lo dejen cedido una temporada más, entonces los clubes no quieren pagar tanto dinero y después dejarlo cedido una temporada, porque quieren aprovechar todo su potencial ahora. Así que en el medio campo, como dije, vendo a Curtis Jones y me traigo a Wharton, ese sería mi recambio. En el extremo izquierdo vendo a Cody Gakpo sin dudarlo, compraría a Barcola, bueno, sí, no es la mejor, sí es una buena opción, no es la mejor opción de todas, pero también el mercado está de esa manera. Además, recordemos que el Liverpool ha fichado a Víctor Muñoz, jugador de la Liga Española, y obviamente va a estar para la pretemporada y va a estar para poder jugar con el Liverpool. Creo que la llegada de Víctor Muñoz le da un refresco total al Liverpool, porque Víctor Muñoz puede jugar a banda cambiada, puede jugar de extremo izquierdo, puede jugar de extremo derecho, y ahí se estaría disputando, al menos en el extremo izquierdo, la titularidad, bueno, no disputando, pero al menos estaría un poco más aguerrida la titularidad de Barcola y la titularidad de Ryan Gumoa si es que Barcola llegase al Liverpool. Yo compro Barcola, me quedo en el extremo izquierdo con Barcola y Ryan Gumoa, y en el extremo derecho tendría a Víctor Muñoz y a Federico Chiesa, ya que Jan Diomandé no va a llegar al Liverpool. Barcola también puede jugar a banda cambiada, tanto como extremo izquierdo y extremo derecho, y Harvey Elliott aquí entra en la ecuación también, porque Harvey Elliott tranquilamente puede jugar como extremo derecho y lo ha demostrado bastante, no tiene un potencial muy bueno, esperemos que no lo haya perdido, y yo me quedaría con esos esquemas. Tendría Harvey Elliott, Federico Chiesa, Barcola, Gumoa y Víctor Muñoz obviamente dentro del esquema. Ahora, si quieres un poquito meterle sazón, puedes picar un poco las cosas, podrías tranquilamente jugar con un esquema de 4-2-2-2, meter a Dominic Szoboszlai ya no tanto como interior, sino que juegue por afuera, que te enganche un poco más las bandas, y creo que ahí podría haber otras cosas. Además, tengamos en cuenta que también se incorporaría Jeremy Frimpong, podría ser como extremo derecho o podría ser como carrilero, pero el Liverpool tiene muchos atacantes y creo que basta solamente una compra como extremo, pero bueno, serían dos compras porque ya hicieron la de Víctor Muñoz y la de Barcola, para que el Liverpool ya pueda tener lo suficiente en los extremos, porque de los atacantes sería Barcola, Ryan Gumoa, si se vende Cody Gakpo pues no se cuenta, Federico Chiesa, Harvey Elliott, Jeremy Frimpong, Uwe Ekitike y Alexander Isak. 8 atacantes. Obviamente que aquí puede irse Harvey Elliott, puede irse Federico Chiesa también, son 2 menos, quedarían 6, Uwe Ekitike está lesionado, quedan 5, entonces al final las rotaciones van a ser muy pero muy interesantes. Morrison también podría subir para poder intentar tener algo de minutos, pero veremos cómo lo va a administrar Iraola. Y de delanteros no me traería absolutamente nadie, creo que con Alexander Isak basta y sobra, cuando Ekitike llegue pues bueno, podrá verse ahí. Y
en ese instante sí podría replantearse el hecho de que Federico Chiesa se quede, porque si vamos a seguir muchos meses sin un delantero base o un recambio interesante, pues bueno, Federico Chiesa termina siendo un revulsivo, por lo cual tranquilamente puede jugar Federico Chiesa de falso 9 y el esquema se puede cambiar. Puede jugarse con un 4-3-3, con un 4-2-3-1, se puede jugar con un 4-2-2-2, con un 3-4-3, se puede hacer muchas alineaciones dentro de Liverpool ya si traen este tipo de perfiles que sinceramente son muy necesarios. Entonces mis predicciones y mi querer es Wharton, Gertruda, Bastoni y Barcola. Esos serían mis fichajes para poder reforzar lo que se necesita realmente dentro del Liverpool. Le daría mucho más protagonismo a Troy Ayoni, Rion Gumua, Luka Morrison, que me gusta bastante, y hasta incluso a Calvin Ramsey también de repente si es que Gertruda no llegase. Bradley Barcola todavía va a demorar en recuperarse, pero al menos tenemos un entendimiento mucho más amplio de todo lo que puede llegar a pasar dentro del Liverpool. Pero ustedes, ¿qué opinan de todo esto? Esta es mi opinión sobre toda la temporada que han tenido los jugadores del Liverpool. Esta es mi opinión sobre quién tiene que venir, quién tiene que irse y a quién tienen que vender dentro del equipo. Esperemos que la temporada sea muy buena. Tengo muchísimas ganas de ver la pretemporada. Lastimosamente, tanto Países Bajos como Alemania terminaron eliminadas de 16avos del Mundial, así que veremos a los jugadores más pronto de lo que hemos esperado, al menos entrenando en el AXA o con el equipo y el cuerpo técnico de Iraola. Sé que el Liverpool va a poder resurgir de todo este malestar que ha estado teniendo y que con los fichajes que ahora pueden llegar va a ser algo bastante interesante. Además, en la parte de los extremos no solamente está el nombre de Barcola, sino hay 4 nombres también, que son Minte del Brighton, el Mala del Colonia y Matías Fernández Pardo del Lille, 21 años, 19 y 21 años cada uno de ellos, aparte de Bradley Barcola que tiene 23 años. Esos serían los nombres de los extremos que el Liverpool podría estar viendo para poder reforzar. Veremos al final qué es lo que va a pasar, pero como vuelvo a repetir, esta es mi apreciación y mi querer y sentir sobre todo lo que puede llegar a pasar con el tema del mercado del Liverpool, quién se va, quién se queda y quién tiene que venir. Así que como digo siempre al final de los videos, si llegamos a este punto del video, recuerden que los quiero mucho y el sol siempre sale. You'll never walk alone. Cualquier cosa les volveré a traer, y si quieren que analice o hable de un tema en puntual, dejen en los comentarios que con una sonrisa muy grande en la cara lo leeré. Participarán de estas dinámicas porque quiero hacer muchas más cosas ahora que tengo más tiempo de la universidad, y veremos lo que estará pasando en un futuro. Las cosas se van a mover bastante y cada actualización se las voy a traer acá. Un beso a la distancia y un abrazo enorme. Son las mejores personas del mundo. Recuerden que todo tiene solución menos la muerte, y que de aquí en adelante vamos a tener muchas risas bajo el mando de Iraola. Un abrazo y un beso a la distancia. Chao, chao.